tienen que mirar que haga sentido lo que ustedes están haciendo. O sea, ustedes van a transar ciertas cosas y eso tiene que tener algún sentido. O sea, cualquier patrón o cualquier plata, mejor dicho, que ustedes vayan a poner en el mercado tiene que estar basada en estadística. Recuerden que el trading es un juego de estadística, de probabilidades, de patrones, de mirar el big picture, de entender cómo funciona el mercado, de entender absolutamente todo lo de la bolsa. Y después de que tú tienes todo eso, generas un watchlist, que es como una lista de seguimiento con las acciones que vas a transar, porque recuerden de todas maneras, a mí por eso no me gusta Forex, ni futuros, ni acciones Big Caps, ni ETFs, ni opciones, ni nada de eso, ni CFDs mucho menos. Entonces yo lo que les digo a la mayoría de personas, cuando tú estás transando siempre la misma acción, los algoritmos, las instituciones, siempre la misma acción o siempre el mismo, llamémoslo el mismo activo, o sea, estás transando en Forex siempre los mismos 4 o 5 pares de divisa, en futuros siempre la misma cosa, en índice siempre la misma cosa, etcétera. O sea, siempre que tú estés transando lo mismo, sin que haya un volumen relativo muy fuerte o sin que haya una movida muy fuerte, lo que va a pasar por lo general es que vas a basarte mucho en micro setups. Y yo no confío mucho en los micro setups porque para mí el big picture, los big setups, el big picture, para mí eso es lo más importante que tienes que tomar en cuenta en las acciones o para a la hora de transar, obviamente, de hacer trading. Entonces les voy a mostrar un setup porque yo les estoy mostrando setups constantemente. Este es un setup precioso que yo les voy a mostrar y les voy a, ni siquiera he visto muéstrame a ver cuánto fue el coso, el qué, el porcentaje que se pegó esto, porque ni siquiera vi el porcentaje, porque es que yo normalmente no lo veo por porcentaje, sino por cuántos puntos me va a dar, o sea, si me va a dar $1 completo, si me va a dar 20 centavos, 30 centavos, entonces más o menos en eso me guío. Pero bueno, aproximadamente sí, estamos hablando de un 10%. Entonces yo me fijo que las acciones que yo trance tengan obviamente un riesgo muy bajito y digamos que un riesgo sea del 5%, 4% para posiblemente ganar un 10%, 15, 20% en un setup muy bueno. O sea, no todos los días obviamente uno puede apuntar a un 2-1, 3-1, a veces apunto en 1.5-1, pero necesito una altísima probabilidad. Y se requieren, aparte obviamente del big picture, o sea, de mirar, ya les voy a mostrar, se requiere no solo o sea, no solo que haya un rango, sino aparte de eso, ya a la hora de transar, se requiere obviamente una atención impresionante para fijarse en el tape, en el time and sales y para fijarse en el level 2. O sea, se tienen que fijar básicamente, sobre todo en el time and sales. Los que no saben qué es time and sales es prácticamente todas las órdenes que están en bolsa aparecen en un book. Entonces yo miro todo eso y el level 2 prácticamente me dice cuántos compradores hay en el bid y cuántos vendedores hay en el ask. Eso es lo que me dice el level 2 del time and sales. Entonces, no solo es entender la figura, no solo es entender el patrón, sino saberlo ejecutar y saber entender el tape. Qué pena que hay bastante ruido. Un momentico. Bueno, entonces voy a mostrar cómo funciona ese patrón muy rápidamente. No quiero que el video quede muy largo porque quiero hacer estos videos cortos, concisos y precisos. Entonces, bueno, lo que les quiero mostrar es lo siguiente. Esta es una acción que se llama HIFI, que es Guardian Force AI. Entonces, esta es una acción que tiene que ver con inteligencia artificial. Sacó una noticia que tiene que ver con inteligencia artificial este día que estamos hablando. Yo estoy grabando este video el 24 de julio, el lunes 24 de julio del 2023. Entonces, ese es el día de la grabación, de pronto lo monto el miércoles o el viernes, bueno, no sé. El caso, GFI, Guardian Force AI. Entonces, ustedes se pueden parar en el gráfico. Bueno, para los que no conocen, esta es una plataforma que se llama Thinkorswim. Ustedes pueden utilizar TradingView, pueden utilizar TC2000, pueden utilizar cualquier plataforma que ustedes tengan. La de TradeStation, mucha gente también la tiene, que me han escrito. La de TradeStation también es buena. La de Interactive Brokers, la que sea. O sea, ustedes pueden utilizar la plataforma que quieran. ¿Qué pasa? Que hay algunas plataformas, creo que digamos TradingView, no les deja ver esto es el after hours y esto es el pre-market. O sea, básicamente pre-market y after hours. Entonces, esta zona que está aquí como demarcada de color gris, así como más clarita, es la zona de fuera del mercado. O sea, prácticamente after hours y pre-market, como extended hours se llama eso. Entonces, ¿qué pasa? Vean, este día de acá, estamos hablando del 20 de julio del 2023, la acción tuvo una noticia y corrió demasiado. Entonces ya cuando la acción hace esto, ya en mi radar se pone in play. O sea, ya la meto a mi radar, la meto a mi watchlist y empiezo a monitorearla. Y yo no sé qué va a hacer esto. O sea, esto el día siguiente, literal, digamos, este día agarró y subió desde los 4.12 y se pegó una subida hasta los 8, o sea, 94%. Luego corrigió y quedó más o menos en un 56%. Entonces perdió más o menos el 40%. Y ya, quedó ahí, hizo el close. ¿Qué pasa? Que después de esto, estas compañías normalmente hacen pump porque quieren recaudar.
O sea, ellos quieren recaudar plata, ellos quieren meter acciones en el mercado, hacer una cosa que llama dilución, no voy a entrar en eso, simplemente quieren recaudar dinero. Recuerden que la gran mayoría de compañías, sobre todo small caps o compañías de menos de 100 millones de dólares, que tienen un cash flow que no es tan bueno, obviamente salen a bolsa porque necesitan recaudar dinero de los inversionistas. Para eso las compañías salen a bolsa y salen públicas, para que los inversionistas de todo el mundo, porque eso pasa en Nasdaq, eso pasa en el New York Stock Exchange, lo que pasa con eso es que ellos se lanzan a esos mercados para que la gente, y no se lanzan, digamos, a otros mercados, digamos, hay compañías que están en otros países y se lanzan en Estados Unidos porque saben que es la bolsa que más se mueve a nivel mundial y que la gente de todo el planeta va a invertir en ellas, va a comprar acciones, vender acciones, va a poner liquidez en la compañía. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, ellos hacen eso y quieren recaudar dinero. Entonces, ese es el jueguito del pump and dump que ellos juegan normalmente. Hay unos que revientan muy, muy duro y hay otras que simplemente revientan, luego caen. Entonces, ese es el jueguito del pump and dump. Entonces, prácticamente a eso se le llama, o la gente experta en Estados Unidos le tiene un nombre a eso que se le llama el Penny Stock Framework. Y bueno, eso es una historia muy bonita, porque no se las puedo contar en este momento. Entonces, les voy a contar qué es lo que pasa. Lo que pasa es que subió todo eso, bueno, cayó 56%. Esto hubiera podido pasar que en vez de hacer en el after hour empezar a subir así porque le entró un poquitico de volumen, empiezan nuevamente los inversionistas a verla y todavía no botan las acciones al mercado los Big Fish. Y esto es una de las cosas. ¿Por qué nadie puede predecir qué va a pasar desde acá hasta el día siguiente? Por ejemplo, ¿por qué nadie puede predecir la bolsa? Esto es un tipcito que yo les tengo. Nadie puede predecir la bolsa porque resulta que los Big Fish son los que manejan esto. O sea, las instituciones grandes, los inversionistas de las compañías, los private money in public equity, o sea, las personas que compran millones de acciones a un precio en descuento que ya luego después de que se haga el POM van a botar las acciones. O sea, hay Big Fish en esto y para ustedes predecir estos movimientos tienen que conocer a esta gente prácticamente. Los únicos que pueden predecir qué va a pasar son los que tienen la gran mayoría de dinero y que pueden que pueden manejar el mercado. Esos son los únicos que pueden predecir y ni siquiera están prediciendo, simplemente están controlando el mercado. Entonces, ¿qué pasa? Uno no predice el mercado, sino uno mira lo que está pasando y reacciona frente a algo que pasa estadísticamente. Por eso uno arma una estadística, por eso uno es trader profesional, porque existe una manera de cuando ya un movimiento está creado, que hayan unas altas probabilidades de sacarle un setup. Existe esa manera de sacarle plata a setups. O sea, prácticamente ya les voy a mostrar de qué hablo para que me entiendan. Entonces, ¿qué pasa? Esta es una compañía que viene de $4. Ya les mostré el primer día lo que hizo. El día siguiente, este es el pre-market del día siguiente. En el pre-market se empezó a mover al alza, o sea, prácticamente empezaron a meterle más volumen, empezaron a comprar más acciones y no hubo tantos vendedores y no eran más los compradores. Entonces, ¿qué pasa? La acción agarra acá. ¿Qué decía yo que iba a pasar? Y esto también lo tengo en mi cuenta de Twitter. Ahorita les voy a mostrar la jugada de Twitter que planeé hoy. Entonces, acá en este punto de acá, yo dije, esta va a ser lo que se llama un triple top o un double top, o sea, va a pegar en estos niveles del top del high del día anterior y va a pegar un triple top y luego va a caer. ¿Por qué? Porque normalmente eso es lo que hace y porque la acción tiene una lógica detrás de ese movimiento y ese análisis y es que ya está overextended, o sea, ya está muy extendida. Este punto está 93%. Entonces es más probable que en este punto los inversionistas quieran vender sus acciones. Los Big Fish que tienen acciones desde 5, 5.20, 5.50, 6, quieran sacar en los primeros pushes del mercado. Y eso pasa mucho en este tipo de acciones, que en los primeros pushes, luego del movimiento anterior, o sea, el movimiento del día anterior que vieron acá, el primer push del Open, normalmente si llega a haber un push duro hacia los niveles high del día anterior, normalmente empiezan a vender los que compraron abajo. Porque recuerden, o sea, hay gente que no le mete lógica. La lógica detrás de esto es que hubo un movimiento espectacular y que aparte hizo gap up. Y entonces toda la gente que tiene acciones en todo esto, los inversionistas grandes, las instituciones, etcétera, o sea, todos los que tienen acciones por debajo de 6, por así decirlo, claramente si llega casi que a 8 y que aparte es hold dollar, van a querer vender en los primeros pushes. Entonces mi plan era shortear esta área más o menos de 8 a 8.20, que yo lo puse, de hecho, bueno, lo tengo ahí en Twitter, y vender en el sell-off. O sea, prácticamente short en el primer push y luego lo que se llama un green to red, empezar a vender sobre los 7, 6.60 y 6. ¿Qué pasa? Que no llegó a mis niveles de 6.66 y luego
pero sí pegó el primer push y me dejó sacar unas ganancias. De hecho, en una parte por acá yo esto le perdí dinero y acá en esta parte también le perdí dinero, pero le gané al principio y esto quedé más o menos break even. Esta no me fue bien porque esto es lo que se llama un first red day, porque yo pensaba que iba a seguir cayendo y que simplemente se iba a empezar a morir. Pero ¿qué pasa? Eso es lo que pasa, que nunca sabemos si una acción corre 100% y puede seguir corriendo. Nunca lo vamos a saber, ese es el asunto. Mientras más suba, más son las probabilidades, obviamente, de que en el día siguiente, cuando haya una debilidad, empiece a caer. Son más probable esa situación a que siga subiendo, obviamente, porque ya tiene tanto porcentaje que piénsalo como si fuera, piénsalo micro. O sea, en ese momento, el macro, piénsalo como si fuera micro. Si tú tuvieras acciones en 6 y la compañía está en 8, pues obviamente tú sacas una parte o sacas todo. Porque tú dices, bueno, ya me gané un porcentaje impresionante, de 6 a 8 es como 30% más o menos. Entonces ya gané 30%, quiero por lo menos sacar algo. Entonces, y más que todo, si tienes $1.000.000 en acciones o tienes $100.000 en acciones, claramente vas a querer sacar ganancias. Entonces, ¿qué pasa? Hizo hizo el primer push, luego hizo el fail, hizo el sell-off, y luego volvió, que es una cosa que se llama el first red day fail, que es prácticamente hace una U. Fíjense la U que hace. ¡Prum! Y en esta U, ya cuando hace esto, estas acciones se vuelven bastante tóxicas, empezaron a hacer esto y reventó durísimo. Esta reventada es volumen nuevo que le está entrando de personas nuevas que están aprovechando el momentum y una cosa que se llama short squeeze. Entonces, bueno, ya expliqué más o menos eso, yo sé que es bastante información, pero ahora les voy a poner fácil ya en resumidas cuentas ya para terminar el video. Final resumido, ¿qué quería yo hoy? Esto hizo una cosa que viene desde acá, se extiende hasta los 990, arranca en 4 abajo, estos 4, y se extiende hasta los 990, 142% ya iba en 2 días, solo en 2 días, o sea, ni siquiera en un día y 3 horas, porque aquí apenas habían pasado en un día y una hora. Se había extendido 140, ¿y qué era eso? 143%. Entonces yo digo, ¿qué pasa? Aquí ya no lo estoy viendo. O sea, ya aquí simplemente, aquí ya no lo voy a transar, simplemente estoy viendo qué va a pasar. Entonces luego hace un sell-off, o sea, pega, hace un double top, luego revienta, se pegan los niveles del VWAP, hace un bounce y luego hace lower highs. Entonces high, lower high y luego empieza a hacer una especie de channel acá en este nivel. No sé si lo logran notar, obviamente yo ya esto pues ya lo leo obviamente como si fuera cualquier cosa. Entonces empieza a hacer aquí un channel, cierra sobre los niveles de 840. O sea, desde el high hasta abajo prácticamente cae, aproximadamente un 14% y cierra sobre esos niveles, ¿ok? Entonces cierra acá sobre los 840. Entonces, ¿yo qué quería? Si esto llegaba, se los voy a poner así clarito. Si esto llegaba desde estos niveles que estamos acá, llegaba a ser un gap up, quería más o menos un double top sobre los 990, 10, 10, 20. Eso era lo que quería si hacía un gap up porque quiero un first red day. Pero como hizo un gap down porque cerró acá más o menos en esta área y abrió por acá abajo. Entonces, ¿cómo se llama ese patrón? Ese patrón se llama el overextended gap down porque abre hacia abajo, ¿ok? Entonces yo lo que quiero ahí es shortear todos los niveles que vayan hacia el 8, 850 y 9, es todo lo que marqué ahí. ¿Qué pasa? Que obviamente aquí metí solo un starter, o sea, pegué un starter y luego boom, empezó a caer de una y no me dio chance de volver a agregar porque obviamente pues no voy a agregar en debilidad, quería agregar en fortaleza en los primeros pushes, pero puede pasar en los overextended gap down que solo te entre un filler. Y eso es lo malo de ciertas estrategias de trading, que la probabilidad es muy alta de que ocurra y llega a mis targets. Va a mostrar estos targets, target aquí a los 7, target más o menos acá sobre esta área que son los 660 y target acá sobre los low 6, o sea, llegando ya a los 6 prácticamente. Esos eran mis 3 targets grandes, obviamente yo voy sacando ganancia conforme cae porque no quiero que se me devuelva y si se me devuelve voy a entrar más arriba. ¿Qué pasa? Ya cuando había llegado acá, all out, y ya luego fíjense que esta zona de acá es una zona que ya llegando a los $6 se regresó por completo y no volvió a testear esa zona ni siquiera. O sea, salí prácticamente en el bottom. Entonces, ¿qué pasa? Para mí, les voy a decir, es más fácil el target que el entry. O sea, para mí es más fácil. Ya una vez estoy adentro, ya sé más o menos hasta dónde puede caer la acción. O sea, yo no tengo problema en aguantar la ganancia. Yo lo que tengo problema es en el entry. Y a mí no me gusta agregar si no llega a mis niveles de entrada. Entonces, ¿cuál es el problema con este setup para mí? Entonces, cada quien lo puede transar distinto. Yo solo le muestro la oportunidad. ¿Cuál es la oportunidad de esto? La oportunidad es que, brothers, esto se llama un overextended gap down.
Cuando hace un gap down quiere decir que hay una debilidad. Recuerden que en el first red day no hay una debilidad aún, pero yo sé que puede haber una debilidad sobre el área del high del día anterior. Entonces son patrones, yo sé que de pronto algunos dirán, bueno, esta mierda está muy complicada. Vamos digiriendo poco a poco, poco a poco. Ustedes tienen que empezar a pensar que esto obviamente, pues yo llevo haciéndolo 5 años, yo soy profesional, obviamente para mí es un poco más fácil decir lo que hago y yo sé que para algunas personas es más complicado digerirlo, no se preocupen, van entendiendo. Lo que quiero que entiendan es la oportunidad de esta preciosura. Corre un 143%, tienen que tener esta mierda en el watchlist de ustedes, lo tienen que tener. Y luego cae y cae hasta un 104% y luego hace el gap down. Cuando hace el gap down, yo le quiero meter short a esa mierda porque hay otras acciones que están moviendo, porque la atención está en otros lados y porque normalmente cuando pasa eso ya está súper extendida, los inversionistas van a querer salir también porque van a decir, bueno, la acción se va a debilitar, ya las personas le quitaron atención, no tienen volumen. Fíjense el volumen de esto, también les voy a mostrar. Vean el volumen acá. Eso es un factor súper importante que tienen que tomar en cuenta. Hay gente que no transa con volumen, es una locura no transar con volumen. O sea, hay gente que literal yo no sé qué tranza, yo no sé cómo tranza. Hay personas que supuestamente son profesionales en futuros que los he visto que no tienen el volumen. Yo no les voy a decir que tengan el VWAP porque no sé si ese indicador funciona allá. Acá en Small Cap funciona perfectamente, dependiendo de cada acción, obviamente, dependen varias cosas. Pero hay muchos y yo les puedo mostrar 100 ejemplos de que aguanta un patrón que se llama de hecho el VWAP Rejection o el VWAP Hold, que prácticamente aguanta tanto el nivel que yo lo vuelvo en un micro setup o un patrón pequeño que puede darte. Mira, acá digamos hizo un VWAP Rejection, o sea, pegó acá, o sea, hizo el bounce hasta acá y luego volvió nuevamente hasta el bottom, que eso pudiera ser un VWAP Rejection y luego quiero sacar un cover en el double bottom. ¿Cuánto porcentaje daba eso? 8%. Esto es una completa locura. 8%, vas $1,000, te ganas el 8%, son $80 y $1,000 tiene cualquiera. Recuerden que los brokers les dan apalancamiento hasta por 4. Entonces, ¿qué quería sacar yo? Yo quería que llegara hacia estos niveles más o menos o estos niveles y obviamente que empezara a caer. Pero bueno, desde mi entrada dio aproximadamente un 11% en los primeros moves, 10 a 11% en el primer move. El segundo move llegó hasta 15% y el tercer move llegó hasta 22%. Estos son los rangos que puede dar esto, 10, 15, 20%, y eso que solo pegó hasta mi primero. Si hubiera entrado acá, suponiendo que este era un buen nivel, o sea, más o menos 860, estamos hablando del primer move de 18, luego 23 y luego 30. ¿Qué pasa? Que obviamente o sea, este era un nivel ideal que yo quería que llegara sobre esta área y sobre esta área. Entonces, solo entro, y esto es algo súper importante ya para terminar este video, yo solo entro acá un small size, suponiendo que yo tenga, por ejemplo, 500 acciones, acá entro 50 acciones, acá entro 50 acciones para 100, sigue subiendo, sigo metiendo acá y acá meto ya otras 200 acciones, otras 150 acciones más o menos, o sea, más o menos unas 100 acciones sobre esta área, 150 acciones sobre esta área y eso da 250 y las otras 250 las meto acá. Y normalmente lo que pasa es que yo reciclo mucho. Reciclo quiero decir, o sea, es que hay muchas formas de transar. Yo solo quiero que entiendan el big picture y ya a partir de ahí hay muchas maneras de transar, pero yo como hago es reciclaje de acciones, que yo prácticamente hago shorts, pero quiero cubrir para tener un poquito más de acciones para agregar arriba y pues ir sacando ganancia conforme la acción obviamente hace los movimientos que yo quiero. Entonces, bueno, brothers, ya no quiero alargar más el video, espero se haya entendido la vuelta, espero hayan entendido el patrón y que entiendan que así funcionan las small caps, que esto es una oportunidad impresionante para que ustedes empiecen a ver. Yo llevo viendo esto más de 4 años y bueno, esto hace todo el sentido del mundo. Yo conozco un montón de traders que se pasan de otros mercados a este y espero que ustedes por lo menos lo entiendan y empiecen a analizar bien y digan, pucha, o sea, de una corrida de 100%, 150%, hombre, sacarle un 10, 20% no es tan complicado. ¿Qué pasa? Los rangos sí obviamente son más altos que los que muchos otros manejen, pero hay unos niveles clave. Esto respeta hermoso el gráfico y esto tiene mucho sentido a la hora de analizar el big picture y a la hora de analizar todo lo que se mueve detrás de un pump and dump de estos. Entonces, bueno, nos vemos en la próxima. Espero les haya gustado. Bye.